Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Arrambide y en este tutorial vamos a ver cómo agregar elementos a un componente de Data Table en PrintFaces. Lo primero que vamos a hacer es crear la clase factura, la cual va a tener cuatro atributos básicos que van a ser el nombre, el RFC, el monto y la fecha. De cada uno de estos atributos hay que crear su método get y set. Y posteriormente vamos a crear dos constructores para esta clase para poder inicializar los valores de cada uno de estos atributos. Ahora vamos a crear la clase factura nueva view, la cual nos va a servir de enlace con el XHTML que más adelante vamos a crear. En esta clase vamos a crear dos atributos. El primero, el objeto factura, el cual nos va a servir para llenar los inputs que vamos a presentar en pantalla. Posteriormente vamos a crear una lista de objetos de tipo factura. Esta lista nos va a servir para poder enlazarla con el data table que vamos a presentar en pantalla y cada vez que agreguemos elementos a la lista se van a ir agregando a este data table. Para cada uno de estos atributos que acabamos de crear, vamos a tener que crear también sus métodos get y set respectivamente. Sin estos métodos no podemos invocar a estos atributos desde el XHTML que vamos a mostrar en pantalla. Por último, hay que crear dos métodos. El primero de ellos es inicializa. Este método va a tener la anotación @postconstruct y este método nos va a servir para poder inicializar los atributos el objeto factura y la lista de tipo objeto factura. También vamos a crear un método que se llame botón agregar. Este método nos va a servir para dos cosas. Primero, nos va a permitir agregar un nuevo objeto a la lista de tipo factura y posteriormente nos va a permitir limpiar o inicializar el objeto factura para poder capturar nuevos datos y seguir agregando elementos a esta lista.
Antes de crear el XHTML, quiero resaltar dos cosas muy importantes. La primera de ellas es la propiedad de PrintFaces. Sin esta propiedad no podemos utilizar ningún componente de PrintFaces en este archivo. Y el segundo punto es la etiqueta hform. Sin esta etiqueta no podemos enviar la información que se captura en la pantalla hacia el servidor. Ahora vamos a crear una tabla con dos renglones y cinco columnas. En el primer renglón, dentro de cada columna, vamos a utilizar el componente output label, el cual nos va a ayudar a renderizar una etiqueta en el código HTML. En el siguiente renglón vamos a colocar todos los inputs que nos van a servir para introducir la información de cada una de las facturas que vamos a agregar al data table. Por último, usaremos el componente DataTable, el cual estará enlazado con la lista que creamos en la clase FacturaNuevaView.